Hola, depende de la hora que mires el video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero agradecerles por siempre oír estas historias. Y mandar un saludo a todos los que comentan, dan like y están suscritos. Esto me motiva a subir más contenido al canal. Habiendo dicho mis palabras, iniciamos. Descargo de responsabilidad. Los personajes presentados no me pertenecen, créditos a sus creadores. Para hacer crecer más al canal, denle clic a me gusta, y suscríbete para no perderte las notificaciones. Capítulo 6 al 10. Tras la muerte de Adán, Abel se opuso a Caín, pero él y todos los que se aliaron con él fueron ejecutados. Entre ellos se encontraban varias cazadoras, un pequeño grupo de guerreros leales a Adán y un par de cazadores que consideraron injusta la victoria de Caín. Un total de 24 personas, incluido el propio Abel. Su última batalla no fue heroica. Desarmados, debilitados, no pudieron resistir el destacamento de Caín, que estaba armado y curtido en la batalla. ¿Justicia? No, nunca había oído hablar de ella. Mientras tanto, Adán llegó al cielo, convirtiéndose en la primera alma en llegar. Esto, en sí mismo, indicaba que la humanidad ya iba por mal camino en aquel entonces. Se encontró en un lugar deslumbrantemente luminoso, donde el aire impregnaba una sensación de paz y grandeza, y el diseño fue claramente creado con la idea de blanco y dorado. La mejor combinación. Las extensiones celestiales se extendían hasta el horizonte, y el cielo mismo parecía una ciudad ideal con imponentes torres doradas. Sin embargo, este cielo estaba vacío. No había guía para ti, ni folleto de bienvenido al cielo. Ni siquiera San Pedro ni las puertas doradas existían en aquel entonces. En ese momento, sus padres, los serafines, aparecieron ante él. Adán esperaba respuestas. Sí, claro. Simplemente lo elogiaron por sus esfuerzos y desaparecieron en diferentes rincones del cielo, dejándolo una vez más en la incertidumbre. Gran educación, gracias. Se quedó solo, con quienes también habían terminado aquí, abandonados sin explicación ni guía. Él, un hombre obligado a gobernar, se vio obligado de nuevo a asumir el papel de gobernante. En ese momento, comenzaba a sospechar que había un fallo en el sistema. Ahora Adán no gobernaba en la tierra, sino en el cielo. Las nuevas almas aparecían con muy poca frecuencia, y él mismo se dedicó a estudiar su poder, esforzándose por comprender lo que realmente representaba. En el fondo, lo atormentaban preguntas. ¿Por qué no pudo evitar la caída de los humanos? ¿Por qué no pudo criar a Caín como es debido? ¿Por qué no intervinieron los serafines que lo crearon? ¿Por qué nadie respondía a sus preguntas? Pero no se olvidó de sus hijos. Fue durante este período que dominó la capacidad de crear ventanas entre mundos, permitiéndole observar la vida terrenal. En otras palabras, obtuvo su propio Netflix celestial. Cuanto más veía, más intenso se volvía su horror. Cuando vivía entre la gente, no veía el panorama completo, pero ahora, desde el cielo, se le revelaba toda la verdad. Crueldad, violencia, traiciones. La gente se degradaba, hundiéndose cada vez más en la oscuridad. Caín gobernó, guiado únicamente por sus deseos. Subyugó a la tribu con mano de hierro, siguiendo sus instintos. Se le podía caracterizar por los 7 pecados capitales: lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia. Bebía, comía en exceso, amasaba riquezas con el trabajo ajeno, era demasiado perezoso para trabajar, se enfurecía con cualquiera que lo contradijera, odiaba a quienes parecían superiores a él y finalmente, se consideraba elegido. En resumen, fue el primer influyente de la historia. Fue entonces cuando nació el término 7 pecados capitales. Durante una de sus conversaciones con Abel en el cielo, Adán los expresó por primera vez, generalizando la esencia de su hijo caído. Alguien cercano lo escuchó, lo recordó y lo transmitió, hasta que la idea se extendió. Sin embargo, Adán nunca consideró estas cualidades como verdaderos pecados. Lo sabía. Era solo su visión del mundo, su dolor, encarnado en palabras. Comprendió que había definido la oscuridad, pero el concepto de luz seguía siendo confuso para él. Él mismo era el único en quien la oscuridad no podía influir, pero tenía razón en sus juicios. Una pregunta filosófica, pero la respuesta se perdía en la inmensidad del universo. Parece que así comenzó el nuevo camino de Adán, un camino que finalmente lo llevó a ser quien se convirtió en el canon. Triste. Aunque, considerando que este mundo no es particularmente lógico, no es sorprendente.
Mientras tanto, habían pasado más de 100 años, la ciudad celestial finalmente había cobrado un poco de vida y Adán había logrado construir una sociedad que prácticamente no necesitaba su gobierno. Bueno, revivir, las almas, claro, empezaron a aparecer con más frecuencia, pero esto era el cielo, así que nada de fiestas de drogas ni escándalos. Solo puro zen espiritual, que podría aburrir incluso al más santo después de 1000 años. Y entonces, oh, un milagro. Los serafines finalmente regresaron. Según datos oficiales, bueno, Wikipedia, por supuesto, habían logrado estabilizar el universo. ¿Qué, dónde, cuándo y cómo sigue siendo un misterio? Quizás estaban clasificando documentos burocráticos celestiales, o quizás decidiendo cuánta miel verter en el cuenco de néctar para no excederse. Una cosa es obvia. ¿Ayudar a Adán con una sola palabra? Al diablo con eso. No los había visto desde que llegó al cielo y francamente, ya no los esperaba. Pero ahora regresaban, puros, radiantes y por supuesto, llenos de sabiduría, que por desgracia, olvidaron compartir con los demás. Los serafines observaron lo que Adán había logrado, asintieron con la cabeza, como diciendo: bien hecho, lo estás intentando, le dieron una palmadita en el hombro, bueno, en su caso fue más bien una mirada amable y llena de aprobación, y luego se entrometieron en la administración del cielo. Empezaron a comunicarse con las almas, a ayudarlas, a construir algo así como centros de consulta celestiales. Adán, podría decirse, se jubiló, aunque no por voluntad propia. Pero, hay que reconocerlo, incluso le pareció bien. Tenía mucho más tiempo para el autodescubrimiento. Intentó interrogar a los serafines. Después de todo, se habían acumulado tantas preguntas a lo largo de varios siglos que podrían haber sido publicadas en 10 volúmenes bajo el título 1001 Misterios del Universo. Sin embargo, prácticamente no recibió respuesta. Para resumir su diálogo, sería así. ¿Por qué no interviniste cuando Caín dio un golpe de estado? Todo tiene su camino. ¿Por qué terminé en el cielo solo y sin instrucciones? Tal es la voluntad del Señor. Lo lograste. Bien hecho. ¿Qué es el bien y el mal? Confía en la luz, no te devanees los sesos. ¿Me dirás algo en absoluto? Sí, lo estás haciendo genial. Con esta nota el diálogo puede darse por cerrado. Pasaron otros 1000 años. Adán continuó su desarrollo y nunca dejó de observar a la humanidad porque, bueno, ¿qué más se puede hacer si eres inmortal y no tienes Netflix? Para entonces, Caín ya llevaba mucho tiempo muerto, por fin, pero la sociedad, por decirlo suavemente, no había cambiado. Los fuertes seguían devorando a los débiles, y la ley solo funcionaba para quienes tenían más garrotes, fuerza y astucia. Adán observó esto, y finalmente decidió: al diablo. Si los serafines no intervienen, lo haré todo yo mismo. Él descendió de los cielos y comenzó a establecer el orden. Introdujo las mismas 3 leyes que había establecido durante su vida, pero esta vez con una actualización. Si te matan sin motivo justificado, irás al otro mundo. Sin descuentos ni ofertas especiales. Si le causas daño a alguien, te sacamos un ojo y te dejamos morir de hambre 2 semanas. Bueno, ¿sabes qué? Humanitario, ya que no los matamos de inmediato. Robo. Pierdes una mano y te quedas en un pozo durante una semana. Te lo mereces por tomar lo que no te pertenece. Aquí tienes un espacio personal para que reflexiones. En pocos años, construyó una sociedad verdaderamente nueva. Es cierto que la mitad de sus ciudadanos quedaron lisiados, y la otra mitad lo odiaba en silencio. Bueno, quizá no tan en silencio. Sinceramente, no está muy claro qué esperaba exactamente Adán. Quizás pensó que la gente de repente se daría cuenta de lo equivocada que estaba y viviría feliz para siempre. Sí, claro. ¿Qué gracias por darnos luz? Más bien, gracias, ahora no tenemos manos, ojos ni oportunidades de apuñalarte por la espalda. Y entonces, en medio de su misión de iluminación, llega un mensaje urgente del cielo. Regrese inmediatamente. Sin explicaciones. Sin detalles. Una simple evasiva burocrática, como si dijera: tiene una multa sin pagar, denúnciela para aclararla. Bueno, Adán, por supuesto, regresó de inmediato. Aún así, permaneció leal a los serafines y sorprendentemente, no les guardó rencor. ¿Y qué le esperaba? Un tribunal celestial. Bueno, no un tribunal, sino algo así como una condena oficial en el espíritu de... Adán, ¿qué has hecho? Yo arreglé la sociedad. Fuiste cruel. Pero no hiciste nada.
Sí, pero tú fuiste cruel. Y Boilá. Arresto domiciliario durante 3000 años. Ahora no podía salir del cielo. Para los estándares celestiales, este fue un castigo severo. Los serafines, después de todo, son seres de pura luz, creados por Dios. Para ellos, el concepto de crueldad es tan repulsivo que no puede tolerarse ni siquiera por una buena causa. Interesante, y cuando Caín dio su golpe de estado, estaban, por así decirlo, hurgándose la nariz. ¿O era libre albedrío y eso no se podía tocar? Así que Adán se sentó en el cielo, sumido en sus pensamientos y rara vez se acercaba a nadie. Ya había visto la oscuridad en las personas y no podía confiar plenamente en ellas. Excepto que Abel siguió siendo esa rara excepción. Abel era todo lo contrario de Caín. Amable, cariñoso, paciente. En resumen, el hijo ideal que regalaba abrazos y leía libros de autoayuda motivacionales. Era como Charlie. Solo que hombre. Y sin su ingenuidad. Por cierto, otra diferencia. Abel era regordete. Sí, para el cielo esto era extraño, pues todos llegaban aquí en perfecta forma. Quizás era un efecto secundario de Adán, quien tampoco había cambiado tras la muerte. No adquirió rasgos bestiales, sino que simplemente siguió siendo él mismo. A Abel le encantaba la comida sabrosa, la ropa cómoda y las conversaciones agradables. Era perezoso, pero nunca se negaba a ayudar. La gente lo adoraba. ¿Por qué? Bueno, al menos porque no los trataba con arrogancia ni intentaba sacarles los ojos por sus malas acciones. Adán, por su parte, lo miró y pensó, ¿cómo pudo este hombre seguir siendo tan amable después de todo lo que le pasó? Cuando terminó el castigo de Adán, lo primero que hizo fue acudir a los serafines. Para exigir, no para pedir. El tiempo de las peticiones había pasado hacía tiempo. Para su sorpresa, se le permitió hablar. Además, logró reunir a todos excepto a Lucifer. En ese momento, reinaba en el infierno y al parecer, ya se había desilusionado de sus cargos. Resultó que los pecadores no eran a quienes quería ver en su reino. Adán había estado preparando un conjunto de leyes y planes durante todo este tiempo para ayudar a la humanidad a salir a la luz. Incluso después de milenios en el exilio, incluso viendo toda la oscuridad del mundo, aún quería salvar a sus hijos. Expuso sus ideas ante los serafines. No era solo una lista de reglas, sino un sistema meticulosamente elaborado que podría transformar a la humanidad. Pero los serafines, al parecer, no estaban preparados para decisiones tan radicales. Escuchaban atentamente, asentían, pero constantemente corregían algo, simplificaban, reescribían. Les parecía que la gente no podía seguir leyes demasiado complejas, que no debían ser sobrecargadas, que el camino hacia la luz debía ser comprensible. Al final, solo quedaron 10 puntos de los esfuerzos de Adán. Así aparecieron los 10 mandamientos. 1. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Belcebú, como muchos otros demonios, había comenzado a infiltrarse en la tierra en esa época, aunque no en su forma completa. Se presentaron ante la gente como dioses y fundaron diversos cultos. Se desconoce por qué los serafines no intervinieron. La memoria no se menciona, y no hay información en Wikipedia. 2. No te harás imagen tallada, ni te inclinarás ante ellas. Continuación de la primera ley, dirigida contra la adoración a cualquier otra cosa que no sea Dios. 3. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Para evitar la profanación de lo sagrado, pues las palabras tienen poder. 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esta ley se creó principalmente para facilitarles la vida a los esclavos y darles un día de descanso. 5. Honra a tu padre y a tu madre. La familia es el fundamento de la sociedad, y el respeto a los mayores ayuda a mantener el orden. 6. No matarás. La ley más importante, destinada a reducir la propagación del caos y la oscuridad entre la gente. 7. No cometerás adulterio. Para evitar la discordia en las familias y la violencia. 8. No robarás. La base de la confianza entre las personas, necesaria para una sociedad armoniosa. 9. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Las mentiras son causa de muchos problemas, y la verdad es el camino a la luz. 10. No codiciarás los bienes de tu prójimo ni tendrás envidia. La envidia genera avaricia, ira y crimen. A aquellos que no observaban estas leyes se les prometía el tormento eterno en el infierno, junto con otros pecadores. Adán miró esta breve lista y no supo qué decir.
Su complejo y bien pensado sistema se había convertido en un simple memorando. Vio lo contentos que estaban los serafines. Ahora la humanidad tenía reglas comprensibles, concisas y claras. Pero también comprendió con qué facilidad podrían distorsionarse en el futuro. En general, los mandamientos parecían bastante buenos. Sencillos, lógicos y fáciles de recordar. Podrían escribirse en piedra, y luego esa misma piedra podría usarse para apedrear a quienes los violaran. Sin embargo, algo más me inquietó aún más. Los serafines realmente no hicieron nada con respecto a los demonios. Este punto definitivamente necesitaba ser aclarado. ¿De verdad creían que los demonios eran buenos? ¿Que solo estaban un poco perdidos, pero que con suficientes oraciones se darían cuenta de sus errores y saldrían a la luz? Bueno, la ingenuidad está en su sangre, por supuesto, pero no hasta ese punto, ¿verdad? Sin embargo, los mandamientos dieron fruto. La agitación, un sistema de iglesias, una estructura clara del clero. Todo esto contribuyó a que la nueva fe se popularizara considerablemente. El número de los que ascendían al cielo aumentó drásticamente, lo que significó que el cielo comenzó a expandirse. Los serafines incluso comenzaron a construir nuevas ciudades, más lejos de las puertas recién erigidas, para dar cabida a todos los recién llegados. Todo parecía marchar de maravilla. Los cultos demoníacos fueron suprimidos, el número de creyentes aumentó y la coexistencia pacífica se hizo cada vez más real. Los serafines, seres de luz y bondad, creían sinceramente que todos los conflictos podían resolverse mediante la negociación. Esperaban que si no interferían en los asuntos de los demonios, entonces los demonios mismos saldrían a la luz. Sí. Exactamente. Porque los demonios son conocidos por su afán de superación personal, su profunda espiritualidad y su falta de astucia. Oh sí, por supuesto. Esta idea estaba condenada al fracaso desde el principio. Pero los serafines se aferraron a ella obstinadamente porque realmente querían creer en lo mejor. Pero un idilio así no podía durar mucho. 3000 años después, comenzó la guerra entre el infierno y el cielo. Y fue una matanza. La guerra se cobró la vida de millones de seres sintientes. Porque, claro, cuando los serafines finalmente comprendieron que era hora de actuar, ya era demasiado tarde. Habían estado inactivos durante siglos, permitieron que los demonios se infiltraran en la tierra, infectaran las mentes de las personas, crearan imperios enteros de pecado. Y naturalmente, los demonios no se quedaron de brazos cruzados esperando el ataque del cielo, que ni siquiera se previó debido a la mentalidad estrecha de los serafines. Al contrario, ellos mismos preparaban un ataque contra el cielo. Y lograron abrirse paso hacia los cielos, sembrando el caos allí también. Especialmente en las nuevas pequeñas ciudades que se construyeron más lejos de las puertas y de la primera ciudad. Sí, después de esto intenta creer que los serafines poseen algún tipo de sabiduría divina. Pero hubo alguien que no esperó la protección de los serafines. Adán. Fue el primero en darse cuenta de que no podían esperar más. Al principio, intentó convencer a los serafines para que tomaran medidas. Pidió, persuadió, suplicó. Pero no logró nada. Y luego dijo al diablo con todo y empezó a actuar él mismo. Reunió un ejército de almas justas. Aquellos que no tenían miedo de defender el cielo. Y se lanzaron a la batalla. No esperar hasta que los demonios lo conquistaran todo. Así comenzó la Gran Guerra. La guerra que lo cambió todo. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Translator Light Novels. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Incluso 100 años antes de la invasión del cielo, Adán intentó organizar un ejército, e incluso tuvo cierto éxito. Reunió a varios cientos de guerreros que habían llegado al cielo y logró convencerlos de que el infierno planeaba un ataque. Entonces comenzaron los preparativos. Adán los entrenó personalmente, les enseñó el uso de la luz y desarrolló una estrategia. Los serafines, por supuesto, se opusieron, confiados en que podrían alcanzar a los demonios mediante la diplomacia. Después de todo, Lucifer, aunque caído, seguía del lado del cielo y era esencialmente su virrey en el infierno. Varios cientos de guerreros, bueno, por supuesto, pero desafortunadamente, increíblemente pocos. Por lo tanto, el grueso del ejército permaneció en la primera ciudad, mientras que pequeñas unidades de respuesta rápida se acuartelaron en las ciudades más pequeñas construidas por los serafines tras el aumento de la afluencia de almas justas. Su tarea era simple: retrasar al enemigo y lograr informar del ataque.
Esto ayudó un poco. Cuando los demonios atacaron, arrasaron una de las ciudades por completo. Adán y sus guerreros llegaron en el último momento, justo cuando las criaturas infernales ya estaban cargando cuerpos y reuniendo esclavos. Ese día, Adán sucumbió al pecado por primera vez. Experimentó ira. Una ira auténtica, casi animal, que rozaba el odio. Destrozó demonios con sus propias manos, los incineró con luz y les cortó la cabeza con su espada. A partir de ese día, Adán decidió definitivamente su actitud hacia los demonios y se desilusionó por completo de los pecadores. Generalmente, los demonios se dividen en dos tipos: demonios y pecadores. Los demonios naturales pueden dañar a los ángeles, pero los pecadores no, a menos que adquieran poderes especiales. Sin embargo, los pecadores tienen almas, cada una con un poco de energía. ¿Y si un demonio natural fuerte se apodera de millones de almas? Será malo. Así, cuantos más pecadores, más fuertes se volvían los demonios. Y durante miles de años de paz, habían acumulado cientos de millones de almas, haciéndolos más poderosos que nunca. Esto era especialmente evidente en el caso de los 7 señores del infierno, los demonios más antiguos que habían asimilado los conceptos del pecado expresados por Adán. Superaban a cualquier otro demonio y eran prácticamente invencibles, acercándose mucho a Lucifer. Los ángeles, en cambio, solo podían matar temporalmente a los pecadores, quienes, a diferencia de los demonios, podían renacer sin problemas, perdiendo parte de su fuerza, pero conservando sus contratos con los demonios. Por lo tanto, sus muertes no tenían un papel significativo. La única opción para Adán y sus aliados era usar luz. Sin embargo, mientras que Adán podía emitir cientos de miles de rayos sin cansarse, la mayoría ni siquiera podía crear un rayo completo. Tenían que liberar una pequeña porción de luz al impactar, lo cual, dicho sea de paso, no era muy efectivo. A diferencia de Adán, quien en este contexto parecía más una instalación autopropulsada de disparo láser. Y entonces, en medio de la batalla, finalmente llegaron los serafines. Con aires de importancia, anunciaron que Lucifer había cometido un error e informaron que se estaba preparando un ataque al cielo. Justo a tiempo, como siempre. Gracias por la puta información. Ese día, hace 4000 años, es la fecha oficial de inicio de la guerra entre el infierno y el cielo. Uno podría haber esperado que los serafines al menos se levantaran de sus traseros en tal situación e hicieran algo, pero solo construyeron defensas alrededor del cielo y rápidamente hicieron lo mismo con la tierra, aunque en una versión mucho más simple. Adán estaba furioso. Intentó llamar a los serafines, rogándoles que reunieran un ejército y fueran juntos al infierno para resolver el problema de raíz. Pero por alguna razón, los serafines no querían pasar ni un segundo en el infierno. Incluso intentaron no quedarse mucho tiempo en la tierra. ¿Por qué demonios estos hogareños eran tan reacios a ir allí? Solo Dios lo sabe. No puedo entrar en sus mentes, y no hay ni una palabra escrita sobre este tema en las fuentes. Puff será, pasado lejano, no sentí alegría al volver a verlo. Lucifer. Mi antiguo hermano, exiliado por necedad, vanidad, imprudencia. Él fue quien destrozó la armonía del Edén, sucumbiendo a la tentación de dar al mortal el fruto prohibido. Y ahora estaba ante nosotros, herido, con las alas extendidas, y frente a él se retorcía un horror. El engendro de su propio error. Eva. No, lo que una vez fue Eva. Tentáculos sobresalían de su cuerpo, la oscuridad emanaba de sus ojos, y su voz resonaba con 1000 susurros tristes. Ya no era humana. Se había convertido en una criatura, la personificación misma de la oscuridad. Y Lucifer, el necio que había dejado entrar el mal en nuestro mundo, creyó que podía derrotarla solo. Me lancé hacia adelante, apenas logrando desviar otra ola de oscuridad que se abalanzó sobre él para devorarlo. Los demás serafines ya estaban allí. Ellos, como yo, despreciaban a Lucifer, pero el deber estaba por encima de los sentimientos personales. No podíamos permitir que la oscuridad consumiera este mundo. Retrocede, Lucifer. Grité, blandiendo mi espada de luz, cortando los retorcidos zarcillos de la oscuridad. No respondió bruscamente. Es un error mío. Tengo que arreglarlo. Pero la oscuridad no escuchaba. Ansiaba. Quería tomarlo para sí. Para esta criatura, nosotros, las creaciones de Dios, éramos un manjar. Unos tentáculos se enroscaron en sus brazos, alcanzaron su espalda y se clavaron en sus alas, corroyendo las plumas blancas como la nieve. Lucifer gritó, no de dolor, sino de algo más aterrador.
La comprensión de que se estaba convirtiendo en parte de esta pesadilla. Sus ojos brillaron con una luz negra por un instante. No lo dudé. Un golpe, y la llama de la luz quemó las oscuras excrescencias, liberándolo. Lucifer cayó de rodillas, jadeando. No se dio cuenta de inmediato de que había cambiado. Todos lo sentimos. La oscuridad permanecía en su interior. Algo extraño, aterrador. Nos miró. Me miró. Sabía que lo entendía todo. Ya no eres de los nuestros, susurré. Pero tampoco eres de ellos. Lucifer guardó silencio. Y a lo lejos, resonó el rugido de un monstruo moribundo, uno que no podríamos detener sin la ayuda de Dios. Pof Adam, presente, lectura del MC, sin embargo, por mucho que Adán lo intentara, los serafines no iban a entrometerse en el infierno, pero sí le permitieron reunir a todos los voluntarios en un ejército. Bueno, al menos aceptaron ayudar desde aquí, gracias por eso. Los serafines crearon armaduras para los ángeles que no obstaculizaban el movimiento de ágiles cazas voladores, así como armas que permitían incluso a los ángeles más débiles destruir las almas de los pecadores. Entonces comenzó la contraofensiva. El infierno no era solo un lugar de sufrimiento. Era un mundo entero, dividido en 7 enormes sectores, cada uno con su propio espacio. No se llamaban círculos en vano. Estas áreas tenían una forma circular que se expandía hacia abajo, hacia el corazón mismo de la oscuridad, el Edén original, afligido por la oscuridad. Cada círculo era una especie de pesadilla, pero algo los unía. Para los pecadores allí no había piedad, ni esperanza, ni siquiera la muerte, solo tormento eterno. Los pecadores no estaban atados a un solo lugar. Vagaban sin rumbo por los 7 círculos, privados de su pasado, su futuro y en la mayoría de los casos, incluso de sí mismos. Los demonios los retenían como ganado y esclavos, usaban sus almas como combustible para su magia profana, quebrantaban su voluntad, convirtiéndolos en sirvientes sin mente, y luego los dejaban morir una y otra vez, solo para reiniciar este ciclo de tortura. El infierno no era solo un lugar de castigo, sino la esencia misma del horror absoluto. Cuando comenzó la guerra, se hizo evidente que la batalla sería terrible. Los ángeles, por primera vez en la historia del cielo, se encontraron con algo incomprensible. La verdadera crueldad, llevada al límite. Los demonios no solo mataban, sino que desgarraban los cuerpos de sus enemigos, mutilaban sus almas, devoraban sus cuerpos, adquiriendo mayor fuerza. La partícula de oscuridad que albergaban en su interior disfrutaba enormemente cuando un demonio devoraba a un ángel, haciéndolo más fuerte que 100 almas pecadoras. Y aunque los ángeles eran fuertes, cada paso más profundo en el infierno costaba vidas. Al principio, intentaron luchar como de costumbre. En formaciones definidas, ataques organizados, intentando minimizar las bajas y destruyendo primero a los demonios, pero pronto se dieron cuenta de que estos métodos no funcionaban allí. El infierno no tenía reglas, así que la guerra se convirtió rápidamente en una sangrienta trituradora, donde todos luchaban no solo por la victoria, sino por la existencia misma. Fue en esta guerra que nació un nuevo título: Santos. Estos eran guerreros que lograron sobrevivir a la locura del infierno y mantenerse firmes. No solo lucharon, sino que se convirtieron en un símbolo de esperanza, un rayo de luz que atravesaba la oscuridad infinita. Sus nombres se convirtieron en leyendas, sus hazañas en historias transmitidas de boca en boca. ¿Pero a qué precio se alcanzó este estatus? Cada santo perdió una parte de sí mismo en esta guerra. Algunos perdieron sus alas, otros su fe. Y otros, su alma. Pero siguieron avanzando. Porque si se detenían, la oscuridad lo consumiría todo. Adán estaba en primera línea, enfrentándose a los demonios más poderosos, resultando herido a menudo, pero la muerte lo eludía. No solo luchaba, sino que exterminaba. Ya no había dudas en sus ojos, solo un objetivo permanecía: destruir la oscuridad. Destrozó demonios, sin darse descanso, y los ángeles lo siguieron, comprendiendo que en este infierno, solo se podía confiar en la fuerza. Tras un año de guerra sangrienta, logró conocer a Lucifer, quien intentaba controlar la situación, esforzándose por recuperar el control del infierno. Lucifer no era como el que había abandonado el cielo. Había cansancio en sus ojos y algo oscuro, incomprensible, en su alma. No ofreció amistad ni intentó excusarse. Simplemente declaró que quería acabar con el caos. Adán lo odiaba. Cada vez que lo miraba, recordaba todo lo que habían pasado.
La llegada de la oscuridad, la pérdida de Eva, la muerte, el dolor, los gritos de los ángeles moribundos, el sufrimiento de los pecadores. Y todo esto por una estúpida decisión tomada milenios atrás. Pero él no era idiota. Lucifer podía ser un traidor, pero era un traidor fuerte, y ahora mismo, se necesitaba fuerza. Lucharon codo con codo en varias batallas, pero siempre había un abismo entre ellos. Lucifer lo veía solo como un fanático demasiado absorto en la masacre, mientras que Adán veía a Lucifer como un debilucho que los había llevado a todos a esta guerra. Y aún así, por el bien de la victoria, se vieron obligados a trabajar juntos. Otro punto que descontentó categóricamente a Adán fue la petición de Lucifer de no matar a los 7 pecados capitales ni a otros demonios poderosos. Supuestamente, después de la guerra, le servirían, así que no quería perder subordinados fuertes. Estúpido hipócrita. Pasaron 3 años sangrientos. Adán estaba destrozado por dentro. Solo quedaban unos pocos miles de guerreros cansados y atormentados de su antiguo ejército, quienes, sin embargo, seguían luchando, garantizando la seguridad del cielo. Aguantaron con sus últimas fuerzas, no porque esperaran una recompensa, sino porque sabían que si se detenían, la oscuridad lo consumiría todo. Adán los conocía a todos y respetaba a muchos. Habían pasado por un infierno, literalmente, y ahora incluso los más brillantes veían el mundo con otros ojos. Adán no era la excepción. Las imágenes aparecieron nuevamente ante sus ojos. Y así, finalmente, llegaron a lo que una vez fue el centro del Edén, y el último pecado capital que resistía cayó. Belcebú, una criatura insensata y ávida de poder, parecida a un zorro, personificando la gula y uno de los demonios más poderosos, estaba de rodillas. Adán ya había alzado su espada para poner fin a esta masacre. Pero no pudo. Porque estaba a su lado. Maldito Lucifer. Adán apretó la empuñadura de su espada hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Lucifer, majestuoso y con gran pompa, como si se tratara de un juego, aceptó el juramento de Belcebú. Acepto tu juramento, proclamó. Adán apretó los dientes. Había perdido demasiados hoy. Hoy, Abel había sido alcanzado por un hechizo que le destrozó el alma. Gracias a Dios, sobrevivió. Si hubiera sido cualquier otra persona en su lugar, no habría terminado con una simple herida. Pero a Lucifer, al parecer, no le importaba. Para él era importante preservar sus bienes valiosos. ¿De verdad crees que te será leal después de todo esto? Siseó Adán entre dientes. ¿O simplemente confías tanto en tu poder que estás dispuesto a arriesgarte? La lealtad es cuestión de perspectiva, respondió Lucifer, ladeando la cabeza como si estudiara a una bestia herida. No estoy librando esta guerra por el exterminio, Adán. La estoy librando por el orden. Adán lo miró, luego miró a Belcebú, luego las ruinas cubiertas de sangre, y casi se rió de lo absurdo de todo aquello. Entonces eres terriblemente bueno estableciendo el orden. Lucifer suspiró, como un maestro cansado ante un estudiante obstinado. Quizás deberíamos discutir los términos de la paz. Después de discutirlo con los serafines, claro. Adán envainó lentamente su espada. Aún hervía de rabia, pero ya no importaba. La guerra había terminado. Al menos, para él. Adán, junto con los restos de su ejército, regresó al cielo. No cantaron himnos ni celebraron la victoria. Simplemente caminaron, cansados, devastados. Habían ganado la guerra, pero habían perdido demasiado. Adán alzó la vista hacia el cielo resplandeciente. Había regresado a casa. En el cielo, Adán y los demás guerreros fueron recibidos con pompa. Se sentía como si hoy fuera una festividad increíble, aunque quizás lo fuera. Las calles estaban llenas de ángeles que con alegría felicitaron y agradecieron a Adán y sus guerreros. Incluso los serafines estuvieron presentes, lo cual era una rareza. Será, cabeza de los serafines, se elevó y se dirigió a los reunidos. Hoy damos la bienvenida a nuestros héroes, que regresan del corazón mismo de la oscuridad. Lucharon no por la gloria ni por las recompensas, sino por la esencia misma del cielo, por su luz, por su futuro. Su fe no flaqueó, sus corazones no flaquearon, y hoy han regresado a casa. La multitud de ángeles estalló en júbilo. Sus alas se elevaron hacia el cielo, y su alegría fue tan grande que hasta el aire parecía estar lleno de luz. Lloramos a los caídos, continuó Será, y las voces jubilosas se silenciaron. Pero su sacrificio no fue en vano. Se entregaron en nombre de todos nosotros, y por lo tanto, sus nombres quedarán inscritos en la historia del cielo con letras de oro.
Gracias a ustedes, guerreros, las puertas del cielo permanecen cerradas a la oscuridad. Ella levantó la mano y la luz se extendió sobre los reunidos, como si el cielo mismo los bendijera, y cientos, miles de nombres aparecieron en las puertas doradas del cielo. De hoy en adelante, no son solo ángeles, la voz de Será sonó como un toque de alarma. Son los defensores de la luz, los guardianes de la paz, aquellos que se enfrentaron a la pesadilla y no se retiraron. Que la gracia ilumine su camino, pues han demostrado ser dignos del mayor honor, exorcistas, destructores de la oscuridad. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo en los corazones de los allí reunidos. Entonces su mirada se dirigió a Adam. Adam dio un paso al frente, y ahora su voz sonaba particularmente solemne. No eres solo un guerrero. Eres quien lideró la resistencia, quien guió a tus hijos e hijas a ese infierno y los trajo de vuelta. De ahora en adelante, ante todo el cielo, no eres solo un general. Eres un arcángel, defensor de los cielos. En ese momento, estalló un verdadero rugido de voces. Algunos ángeles clamaron al cielo, otros corearon su nombre. La luz brilló con particular intensidad, e incluso el propio Adán, cansado y exhausto, no pudo evitar sentir una calidez que se extendía por su pecho. Sin embargo, ni siquiera en ese momento pudo olvidarlo. Tras esta victoria se escondían años de sangre, pérdida y dolor. Y este triunfo le costó demasiado para disfrutarlo. Pronto, Será transportó a Adam junto con los demás serafines a la sala de la Torre del Consejo. El tiempo de celebración había terminado. Era hora de hablar del futuro. Los serafines celebraron un concilio para discutir los términos de la paz en el infierno. Adam no iba a partir sin obtener las garantías necesarias. Los puntos principales que presentó fueron: confinad a todos los pecadores en el círculo del orgullo, para que ya no puedan vagar sin control por el infierno. Prohíba a los demonios comprar las almas de los pecadores y entrar en el círculo del orgullo. Prohibir que los demonios impongan una religión falsa en la tierra y aparezcan allí. El último punto irritó especialmente a Adán. Cuando invadió el infierno, los demonios simplemente iniciaron guerras religiosas en la tierra, lo que provocó un drástico aumento del flujo de almas al infierno. En ese momento, Adán se desilusionó por completo de los humanos. Comprendió que la tierra ya no le importaba. La gente había elegido su destino. Que de ahora en adelante eligieran su propio camino. Además, bajo los términos de la paz, se erigieron en el cielo puertas infranqueables. Ahora, solo se podía entrar al cielo por una lista, si el guardián lo permitía, y este se convertía en un santo, un apóstol, que había muerto en la tierra durante la guerra reciente, pero había preservado la luz en su alma. El libro de los dignos de entrar al cielo después de la muerte es uno de los pocos regalos de Dios, junto con el sistema de distribución de las almas y la aparición de los propios serafines. El consejo discutió los términos durante mucho tiempo, pero finalmente fueron aceptados. Adam sabía que la guerra había terminado, pero su corazón no podía dejarla ir. Se había perdido demasiado, había cambiado demasiado. Pero ahora, al menos, el cielo estaba a salvo. Después de eso, Adam ya no fue al mundo de los humanos para guiarlos hacia la luz, no intentó exterminar demonios ni interferir en los asuntos mortales. Parecía haber perdido el deseo de hacer nada. Hasta que el infierno intentó resurgir. Uno de los poderosos demonios, representante de la familia Goetia, logró infiltrarse en el círculo de la soberbia y comenzó a comprar almas de pecadores por una miseria, confiando en que podría llevar a cabo esta estafa sin ser detectado. Estaba equivocado. Mortalmente equivocado. Adán, sin pensarlo mucho, convocó a veteranos para una misión punitiva. Invadió el infierno, destruyó al presuntuoso demonio y aun ardiendo de ira, apareció directamente en el palacio de Lucifer, exigiendo explicaciones. Lucifer estaba con Lilith en el momento y, por decirlo suavemente, no estaba de humor para hablar de asuntos de estado. Pero Adán se mantuvo firme. Lucifer se las arregló con frases evasivas, prometiendo resolverlo más tarde. Eso no fue suficiente. Adán fue a ver a los serafines y los reprendió durante varias horas, demostrando que si no se hacía nada, el infierno resurgiría. Pero no logró obtener ninguna decisión de ellos. Entonces acorraló personalmente a Será, la bombardeó con pruebas, amenazas y advertencias, y finalmente la convenció. A partir de entonces, comenzaron las purgas. ¿Cómo lo sé? Intuición, conjeturas, atando cabos. Wikipedia ofrece una fórmula concisa. Se llegó a un acuerdo y el infierno ya no se levanta. ¿Cómo?
Un misterio envuelto en la oscuridad. Pero lo verdaderamente intrigante son los pasos posteriores de Adam. Se dedicó a reclutar voluntarios para las filas de exterminadores de demonios, entrenándolos personalmente. Y entonces empezó a desaparecer. Solo un día. Una vez cada 100 años. ¿Coincidencia? No lo creo. 1000 años después, introdujo un método para fortalecer a los ángeles. Los fortaleció físicamente, aumentó su velocidad y poder. Pero este método solo funcionó con las niñas. Después de esto, perdieron sus rasgos animales, su cabello se volvió blanco y su piel grisácea. Las conclusiones son evidentes. Con el paso de los siglos, la frecuencia de sus desapariciones aumentó. Hace 1000 años, él y sus exterminadores, los ángeles exorcistas, comenzaron a desaparecer no cada 100 años, sino cada 10. Hace 7 años, una vez al año. Al final del artículo, había otro punto curioso. Adam a veces se presenta en el escenario. Sí, actúa con músicos, llenando el teatro. Resultó que en este mundo, la música tiene un poder sagrado. No solo afecta las emociones, sino que literalmente transforma la realidad. Todo comenzó con Lilith y Adam. Ella se convirtió en la primera mujer en cantar una canción, él, el primer hombre. Sus voces poseían una magia que podía fortalecer, inspirar. E incluso matar. ¿Mencioné que las palabras tienen poder en este mundo? Bueno, las canciones amplifican este poder enormemente, así que si quieres lograr influencia, no basta con la fuerza. También necesitas cantar con belleza. Una especie de manicomio. Por cierto, esto explica por qué la canción de Charlie me afectó tanto. Se acabaron las palomitas. Creo que veré una película y terminaré por hoy. Bostezando, me estiré y salté bruscamente de la cama, adoptando una especie de postura de combate, de kung fu, creo, o de mi infancia. Mi cuerpo se sentía absolutamente perfecto. En momentos como estos, me sentía omnipotente. Sin dolor, sin fatiga, con un control perfecto sobre cada contracción muscular y la sensación de poder retorcerme como un pretzel si quería. Cada vez, agradecía más al destino por semejante regalo. ¿Maldición? Aún no lo sé. Ayer estuve bastante estresado después de otro regalo psicoemocional de Adam. Después, me quedé enganchado a una película de terror tonta y me quedé dormido sin soñar. Dormí como un bebé, como dicen. La información que recibí me explicó muchas cosas, pero también me generó aún más inquietudes. El comportamiento de los serafines simplemente no me cuadraba. En internet, los describían como la personificación de la sabiduría, la rectitud y otras tonterías ostentosas, pero en realidad eran como niños. Infantiles, pasivos y con una asombrosa capacidad para confiar en que quizás se arregle solo. ¿Soy el único que se da cuenta? No soy ningún genio en estas cuestiones, pero para mí, su infantilismo era descaradamente obvio. No puede ser que solo yo lo vea, ¿verdad? No solo era exasperante. Era aterrador. Sobre todo teniendo en cuenta que aún no tenía ni idea de mis habilidades. Estaba claro que Adam les hizo algo a los reclutas que les quitó sus rasgos animales y los convirtió en guerreros angelicales con forma de gemelos. Pero cómo funcionaba exactamente era un misterio. Y definitivamente tendría que reponer el ejército de exorcistas. Y también mi contrato con Lilith. El elemento más, jodidamente, aterrador de toda esta trama. Canon apenas mencionó nada al respecto. Se podría suponer que estaba relacionado con las purgas anuales. Se mencionó que Lilith estaba tramando algún asunto turbio antes de que comenzaran, pero todo fue vago. Y necesito detalles. Los detalles, joder, son vitalmente necesarios. En ese momento, tenía dos opciones. Rendirme y dejarme llevar, con la esperanza de que se solucionara solo. O resolverlo. Creo que mi personaje lo deja claro. Me encantaría contarlo todo y largarme, pero mi instinto de supervivencia sigue vigente y no voy a arriesgarme. Pero ¿cómo puedo saber exactamente qué firmé con la reina demoníaca? Sí, tengo un par de ideas. Por ejemplo. Oye, Lilith, ¿te importaría recordarme qué diablos estás haciendo en el cielo? Porque tengo problemas de memoria. Brillante, ¿verdad? Bueno, sí, es un suicidio puro. Estas preguntas deben hacerse con sutileza. Muy sutilmente. ¿Pero cómo? Frustrada, tiré la máscara sobre la cama y empecé a vestirme. Porque ese cabrón solo me dejó un rastro de sentimientos y ni un solo recuerdo completo. ¿Cómo se supone que debo actuar si ni siquiera entiendo qué se supone que debo lograr ni quién demonios se supone que soy?
Simplemente jodidamente fantástico. Me quedaba una última opción. La más efectiva. Lute. No estoy ciego. Veo que siente algo por mí. A través de ella, quizás, podría descubrir más. Quizás incluso sobre la transformación de los exorcistas. Pero manipular a una chica enamorada. No quiero volver a ser quien era antes. Aunque, maldita sea, se trata de sobrevivir. Y Lute es mi única oportunidad real de acceder a la información. Quizás incluso me ayude. No es un hecho, pero... Después de todo, no voy a quedarme sentado deprimido en mi apartamento hasta la próxima purga, ¿verdad? Pero como le presento la información sobre mi amnesia, simplemente salir y decir, oye, Lute, accidentalmente cogí amnesia y ahora eres mi principal esperanza, cuéntame todo lo que sepas, preferiblemente con ilustraciones y en orden cronológico. Brillante. Justo como en un programa de televisión barato donde el héroe con amnesia casualmente se encuentra con un viejo amigo que felizmente le cuenta todo, incluyendo su marca favorita de fideos y su número de cuenta bancaria. El problema es que no tengo un guionista que garantice la falta de lógica en todos los actores. Y Lute no es un personaje de cartón piedra, sino una joven muy consciente de sí misma. Y lo peor de todo, una joven inteligente. Y yo, a juzgar por estos monólogos idiotas, parezco más una idiota filosofando que un ángel semidios genial. Tengo ideas, aunque en borrador, pero su efectividad está a medio camino entre podría funcionar y hacer testamento. Pero sin datos concretos, elaborar un plan normal a partir de esto es como montar un armario de IKEA sin instrucciones ni herramientas, y al que le falta una puerta. Y como es evidente, nadie me dará información sin más. Lo que me lleva automáticamente de vuelta al principio de este monólogo desesperanzado, solo que ahora con un ligero toque de desesperación. Al diablo con eso. Necesito arriesgarme. Sin Lute, no llegaré lejos, eso seguro. Ni siquiera me moveré. Solo hacia la tumba. O el manicomio. Agarro la máscara, me la pongo sobre la cara, con la ligera esperanza de que me ayude a ocultar mi inseguridad, spoiler. No lo hace, y llamo al número de Lute. Tono de marcar. 1. 2. En el tercero, la línea sonó y una voz soñolienta y ligeramente ronca respondió. Sí señor, ¿qué pasó? Y eso era adorable. Indecentemente adorable. Su voz era soñolienta, cálida, como la de una gatita que aún no se había despertado del todo y aún intentaba recordar quién era y por qué la despertaban. Qué raro que no me hubiera dado cuenta antes. Probablemente porque estaba ocupada con preguntas como ¿por qué estoy en el cuerpo del maldito Adam? ¿Y cómo hago para no morir en la próxima hora? Buenos días, Lute, ¿qué tal? ¿Te gustaría pasar a visitarme hoy? Pregunté alegremente, intentando imitar esa forma enérgica y pomposa de comunicarse con la que, a juzgar por los recuerdos que aún conservaba, Adam solía comunicarse. Salió. Bueno, digamos. Una mierda. Pero ya pasará. Al menos no la llamé ni amor ni luz del sol, aunque esas frases también podrían haber estado en el arsenal de Adam. ¿Quién sabe qué tonterías soltaba ese maldito terrorista celestial? ¿Una visita? Su voz sonó sorprendida. Luego, una pausa. Demasiado larga. Al parecer, Lute estaba considerando todas las posibles razones por las que un arcángel, que solía estar ocupado de fiesta con groupies y armando un alboroto, la invitaría de repente a tomar el té. Por supuesto, señor, ¿cuándo debería ir? Y en su voz, un ligero pánico. Ese tipo de pánico de ay, ¿qué he hecho? Mezclado con ay, Dios mío, no estoy lista. Y esto de una mujer de más de 300 años. Ayer también la busqué, incluso encontré su página en un Twitter local. ¿Qué tal a las 12? Si no estás ocupada, claro, murmuré con la misma pomposidad despreocupada. Son las 8:31. No soy una psicópata. Tengo que darle tiempo a la señora. Para lavarme, maquillarme y elegir un atuendo apropiado para la ocasión. El arcángel psicópata jefe me invitó. Está bien, Adam, estaré allí a las 12, respondió ella un poco abatida, y colgó. Miro la pantalla en silencio, escuchando el sordo bip bip bip. Excelente. Así que notó el comportamiento atípico. Perfecto. Eso era lo que buscaba. Que se perdiera en sus pensamientos, sopesando las opciones. La sospecha es el mejor catalizador para la franqueza. Quizás ella misma revele algo valioso. O quizás sospeche que estoy enfermo. O que me han reemplazado. O que me he vuelto loco. De nuevo, todo eso es cierto.
Así que no veo ningún problema. Aunque, para ser sincero, ayer también estuve un poco fuera de lugar. Por decirlo suavemente. Muy suavemente. Ahora pasemos a la pregunta de qué le voy a decir realmente. La verdad. Ay, no. No querría arriesgar mi físico por algo así. Una prueba demasiado valiosa para arriesgarla. Podría, por supuesto, jugar a las adivinanzas con Lute y con delicadeza, guiarla a las conclusiones necesarias. Pero conociendo mi suerte, lo más probable es que decida que he perdido la cabeza y llame a los exorcistas. Y yo, permítanme recordarles, soy un exorcista. No un sacerdote exorcista, sino un ángel exorcista. Incluso un arcángel. Así que el buen camino de siempre sigue siendo mentirle. Pero tendré que hacerlo con cuidado, con cariño, como una corbata cara antes de una entrevista. Primero Charlie, ahora Lute. ¿Quién sigue? ¿Será, con su gélida pomposidad y santidad? ¿O, Dios no lo quiera, Dios resulta ser mujer y tenemos otro drama del milenio? ¿O tal vez Eva regrese, me dé una bofetada y me exija una pensión alimenticia por 11.000 años de desventura romántica? La vida es, sin duda, un cuento de hadas. Pero no uno de Disney, sino más bien algo de Lovecraft, solo que con menos tentáculos, hasta ahora. Menos mal que no soy una chica mágica. Para evitar pensar en la comedia inminente de la que depende mi vida, fui a la cocina. ¿Sabes cómo la gente alivia el estrés, aparte del típico sexo, sueño, entretenimiento? Algunos meditan. Otros serán un atracón de dulces. Y yo preparo té, porque al menos la tetera no me exige ninguna responsabilidad moral, y esas bolsitas de té resultaron estar bastante bien. Al parecer, me equivoqué al menospreciarlas. Abrí un vídeo de YouTube. Ya es hora de que aprenda a tocar la guitarra. Quizás con canciones no solo conquiste a las jovencitas, sino que también derrote demonios. ¿Qué? ¿Soy peor que Lilith? Pero, por desgracia, el tipo del vídeo pontificaba con tanta pasión, como si le pagaran por cada neurona perdida por el espectador. Explicó teoría de la guitarra como si estuviera dando una conferencia de contabilidad en un cementerio. Escuché, tomé té, perdiendo poco a poco la esperanza de que algo mejore. Y hubiera estado bien, pero cada palabra de este genio de la guitarra sonaba a burla. Y ahora examinaremos el acorde de re menor. Hermano, ya estoy examinando mi vida, y además es menor, y la guitarra está claramente desafinada / alterada. Así pasé el tiempo, llenando la pausa antes de la llegada de Lute. Y no es que esperara que ella resolviera todos mis problemas. Solo quiero que alguien en esta galaxia me explique al menos algo, y Adam sintió algo muy parecido en el pasado. Solo me queda terminar el té, aguantar otra hora y 20 minutos, ponerme la máscara y convencer a Lute de que no necesito que me sacrifiquen y que en general, soy un buen chico. Fui a terminar mi té. Así que ha llegado la hora, estoy listo, bueno, intento convencerme de que estoy listo. Y Lute está afuera de mi puerta, habiendo llegado exactamente a las 12. La puntualidad es la cortesía de los reyes, y también una señal de que alguien se toma en serio sus prisas. O simplemente tiene miedo de llegar tarde y que le den una reprimenda. ¿Quién sabe? Inhalar, exhalar. Abro la puerta y allí está una belleza increíble que aparentemente para la ocasión, decidió no usar el uniforme estándar de ángel exorcista, sino pantalones cortos y camiseta. Solo que la camiseta no tenía la parte de abajo. Una vulgaridad rotunda, oficialmente aprobada por el cielo. Y ahora por mí, el jefe Dick y Arcángel, Adam. Sentí como si me quedara sin aliento, las palabras preparadas se me congelaron en la garganta y no podía apartar la vista de mi teniente. Sin contexto, suena un poco extraño. Pero no puedo llamarla teniente ni, Dios no lo quiera, señora teniente, ¿verdad? Adam. Lute me miró sorprendida. Yo la miré. Chispa, tormenta, locura. Oye, Lute, estás guapísima. Me dio un vuelco el corazón. Exclamó con admiración. A las mujeres les encantan los cumplidos, sobre todo si vienen del corazón. Gracias, Irimberbe también te sienta bien. Bajó la mirada un segundo. Un supersoldado de 300 años que masacra a cientos de pecadores cada año. Estoy en shock con este universo. ¿Qué clase de demiurgo de mierda creó a los lugareños? Me hago a un lado, dejando pasar a Lute, luego cierro la puerta detrás de ella. Por cierto, una peculiaridad del cielo. Aquí no hay nada de suciedad. Puedes caminar tranquilamente con zapatos por la calle, entrar en una casa e incluso saltar en la cama con ellos. Todo estará limpio.
Incluso podrías lamer los adoquines sin problema. Aparte de la atención de los ciudadanos, claro que sí. Pasa, preciosa, le hago un gesto hacia la cocina, siguiéndola. ¿Té? ¿Café? ¿Algo más fuerte? Pregunto, mirando a Lute. Café. Solo, sin azúcar ni leche, y me mira expectante. ¿Una prueba? ¿Por qué tan simple? Vaya, lo está haciendo a quemarropa. ¿O hay alguna trampa? Lute, no bromees así. ¿Has notado que he cambiado? Genial, pero ¿por qué pruebas de escenario? Si me hubieras preguntado, te lo habría dicho, suspiro lánguidamente y niego con la cabeza. Esta va a ser una escena tierna. Los ojos de Lute se abrieron como platos. ¿De verdad creía que no me daría cuenta de una prueba tan torpe? ¿Acaso el anterior Adam era tan idiota, o Lute se volvió estúpida de repente? No lo entiendo. Aunque quizá solo esté nerviosa. O, lo que es peor, demasiado enamorada. Bien, sigamos con el espectáculo. Telón, luces, actor en el papel de quién sabe. Lo importante es no sobreactuar. Y no arruinar el café. No voy a envenenar a una chica hermosa con un lodo asqueroso, ¿verdad? Bueno, digo, abriendo la tetera. ¿Qué tal la vida? ¿Qué tal el infierno? No habrán empezado el Armagedón después de ayer, ¿verdad? Los exorcistas vigilan el círculo del orgullo, y bastante bien, gracias a la incapacidad de los pecadores para dañar a los drones celestiales. Silencio por ahora, responde Lute y frunce el ceño, con irritación en la voz. Pero no es el tipo de silencio que trae paz. Es más bien el que te hace comprobar si tu arma está en su sitio. Tú. Has cambiado de verdad. No entiendo qué pasa, me mira expectante. ¿Crees que lo entiendo? Sonreí con tristeza y extendí las manos. Ayer me desperté y fue como si alguien hubiera pulsado restablecer valores de fábrica. Mi cerebro está en su sitio, pero mi memoria. Bueno, por desgracia, se ha ido parcialmente de vacaciones. Sin previo aviso. Agito mi mano en el aire, teatralmente. Lute frunció el ceño. ¿Has perdido la memoria, Adam? Pregunta, mirando a su alrededor como si hubiera una cámara escondida en algún lugar del tarro de galletas. Pues sí, Adam es un bromista. Podría hacer bromas, contratar un equipo de filmación y dar autógrafos al final. Es capaz de hacerlo. Eso parece, suspiró. Si esto es una broma, el guión lo escribió alguien con baja autoestima y una afición malsana por los traumas psicológicos. Aunque, si de repente resulta ser una broma, seré el primero en aplaudir al genio que tuvo la idea de hacerme olvidar cómo preparar café normal. Y le daré un buen golpe en la cabeza. Coloco una taza delante de ella. Lute mira la taza. Luego a mí. Luego vuelve a mirarla. En sus ojos hay una mezcla de incredulidad, sospecha y una ligera esperanza de que solo esté representando una mala obra. ¿Y qué recuerdas? Pregunta finalmente. Su voz es suave pero tensa, como la cuerda de una arpa antigua. Esto es todo. El clímax. Los puntos principales. Algunas personas. Algunos eventos importantes, pero no del todo, no a fondo. Finalmente me pongo serio y frunciendo el ceño, la miro a los ojos. No recuerdo cómo consagrar exorcistas. Algunos de mis poderes están olvidados, aunque los estoy recuperando rápidamente. Y lo más importante. No recuerdo por qué demonios dejé que Lilith se relajara en el cielo. ¿Entiendes lo serio que es esto? Ah, lo entendió. Mi cara lo dejaba claro. No era otra broma de Adam. Y la de Lute, que estaba en shock. Tengo que actuar. Ya siento que quiere hablar del maldito Serafín. Lute, necesito tu ayuda. Me acerco y tomo sus manos entre las mías. ¿Me ayudas? Sonrojada, Lute asiente y susurra algo, apenas moviendo los labios. Te lo recuerdo. Tiene 300 años. No estoy seduciendo a una colegiala, sino a una guerrera adulta. Lo principal es convencerme de esto. Gracias. Realmente necesitaba tu apoyo, sonrío y le beso la mano. Sí, soy una manipuladora despreciable. Pero si no uso todo lo que tengo, hay mucho en juego. Entonces, empecemos desde el principio. Cuéntame cómo te convertiste en exorcista. ¿Qué hago exactamente para convertir a los ángeles en exorcistas? Por fin podré obtener respuestas. ¿Por qué confié en Lute tan rápido? ¿Por qué le conté tan directamente sobre la pérdida de memoria? Es muy simple. Ya me había descubierto el primer día que llegué al cielo.
En caso de que Adam muriera, se suponía que ella ocuparía mi lugar, así que debería tener mucha debilidad para detectar rarezas. Su enamoramiento también influyó mucho, pero aún así, el factor principal fue que sentía que yo era ese Adam. Ayer pasé mucho tiempo navegando por foros, buscando información diversa, y descubrí que todos los exorcistas sienten a su papá Adam. Y como no me cortaron en pedacitos, Lute y esos dos exorcistas de la entrada aún sentían que era Adán. Al parecer, está ligado al cuerpo. O quizás basta con una parte del alma de Adán. No es el punto. Lo importante es que no notaron el cambio, y en tal caso, la propia Lute encontraría una explicación bastante plausible. Así funciona la lógica humana, aunque tenga algunas dudas. Y quizás incluso corra a informar a los serafines, pero tengo tiempo de sobra para convencerla de que todo está normal. Seguimos sentados en mi cocina. Lute, con aire ostentoso, echó por el fregadero la porquería que había preparado y luego se preparó un té. Tú mismo seleccionas a los exorcistas. Hay varios requisitos, como el género y las creencias, pero lo principal es algún tipo de chispa. Dijiste que sientes una chispa dentro de nosotros, una que puede convertirse en una llama sagrada de odio. No estoy del todo seguro de qué significa eso, pero he aprendido a identificar esta chispa, no tan bien como tú, pero tampoco tan bien, explicó Lute, mientras acompañaba su explicación con té. Resulta que solo necesito elegir chicas atrevidas que tengan algo con el mal. Pero ¿cómo ocurre esto? Abracadabra, ¿y la chica es una exorcista? Preguntaré. En realidad, es un proceso bastante complejo, empezó a responder Lute. Primero, hay que llenar el cuerpo del que se está convirtiendo con luz, con tal concentración que toda la oscuridad comience a quemarse desde dentro. Al mismo tiempo, todo lo superfluo se consume, y el sujeto experimenta un dolor increíble, como si le hubieran vertido acero fundido en lugar de sangre, se estremeció el teniente. Entonces, ¿solo necesitas verter un poco de luz en un ángel? ¿Qué tiene de complicado? ¿Y por qué solo chicas? Empecé a hacer preguntas, y a la tercera me di cuenta de que probablemente debería hacerlas una a una. No solo verter luz. Es un proceso bastante complejo. Tenías un libro que escribiste en alguna parte. Todo está descrito en detalle allí. Debería estar en tu estudio, dijo Lute, tomando otro sorbo de té. Como dije, todo lo superfluo se quema. Como puedes ver, algunos pigmentos también sufren, así que superfluo está claramente definido de forma un tanto torcida. En los hombres, por ejemplo, sus miembros se queman. Mierda. Entendido. ¿No recuerdas el título del libro? Intento no mostrar emoción, pero pensar en lo que experimentarían los hombres despertó mi solidaridad masculina. Y dolores fantasmas en mis zonas bajas. Estructura de exterminadores y aceptación de la luz. No te gustaba llamarnos exorcistas. Más bien nos llamabas exterminadores. Dijo con algo de tristeza, terminando su té. ¿Extraña al viejo Adán? Entendido, tendré que echarle un vistazo. ¿Y qué pasa con Lilith? Recuerdo que acordamos algo con ella, pero no recuerdo los detalles, cambié de tema para no mirar a una Lute triste. Es linda en momentos como estos, claro, pero por alguna razón, mi corazón da un vuelco. Lilith se preparaba para rebelarse, suspiró Lute. Hace 7 años, reunió un ejército de pecadores, los empoderó con sus malditas canciones y los incitó a la guerra contra el cielo. Gracias a su poder, podían hacernos daño. Matamos a la mayoría, los que quedaban lograron escapar, y Lilith, tras una pelea contigo, logró negociar permiso para vivir en el cielo. El trato es: mientras el infierno no amenace la seguridad del cielo, puede relajarse en una de las islas sin entrometerse en los asuntos del cielo. Para que lo sepas, yo estaba en contra, dijo Lute, irritada, al final de su discurso. Se hace la fuerte e independiente, pero hasta un ciego se daría cuenta de sus verdaderos sentimientos. ¡Qué linda! Por cierto, ¿significa esto que Adán logró fastidiar a Lilith? O sea, siempre y cuando el infierno no amenace al cielo. Literalmente amenaza al universo entero con su propia existencia, así que en teoría, podría devolverla al infierno ahora mismo. Pero no lo haré. Primero, no he recuperado las habilidades de Adam, y ella no debería ser más débil que él. Segundo, simplemente no quiero arruinar mi relación con ella. Con sus canciones, logró potenciar tanto a los pecadores que podían matar exorcistas. En la primera guerra, estaba del lado de Adam y Lucifer, pero ¿y si hubiera potenciado a todos los pecadores de esa manera en aquel entonces? ¿A los cientos de millones?
Sobre todo cuando aún no habíamos recibido armas angelicales. Pecadores inmortales que reviven y cargan contra un escuadrón de ángeles. Solo imaginarlo es aterrador. Alto. Armas angelicales. ¿Cómo pude olvidarlo? Aquí nadie sabe que puede dañar a un ángel, lo que una vez más, demuestra la estupidez de los lugareños. A Balgie le sacaron un ojo y le cortaron las alas con un arma angelical hace un año, y nadie pudo sacar conclusiones. Idiotas. Y es totalmente indeseable que les dé a los pecadores la capacidad de hacerme daño a mí y a mis hijas. Pero Adán, aparentemente queriendo reducir aún más la población pecadora, ordenó que todas las armas se dejaran en el infierno después de una purga, para que se mataran entre sí. Y nos molestó en comprobar si estas armas podían matar a un ángel. Y hay tantas armas allí que se podría armar a toda la humanidad, varias veces. Después de todo, las purgas llevan milenios en marcha. Simplemente jodidamente genial. ¿Tendré que enfrentarme a las consecuencias con Será? Claro, aunque sea arriesgado, pero es mejor arriesgarse que recibir un puñal en el hígado de alguna loli. Sí, Nifty, me estoy preparando para nuestra reunión. No me callarás como en el canon. Pero primero, necesito traer pruebas de que un exorcista sí puede ser asesinado con un arma angelical. ¿Por qué? Para desviar la atención de mis rarezas a la evidencia. Traer la cabeza de esa. ¿Cómo se llama? ¿Arfi? Creo que sí. No es suficiente. También podría traer a Carmilla. Que se explique con Será. Bueno, eso suena divertido. Pero primero necesito entrenar, recuperar mis habilidades y pasar tiempo con Lute. Después, podré presentarme descaradamente en una reunión de señores supremos, aliviar el estrés y capturar a Carmilla. Y por no haberla matado después, me debe una. Después de todo, no es solo una pecadora, sino una pecadora que mató a mi subordinado. Me gustaba en la caricatura, pero no voy a dejarla sin castigo por tal acto. Matar dos pájaros de un tiro, por así decirlo. Lute, me gustaría entrenar. ¿Me ayudas? Miro expectante a Lute, que ya se había calmado. ¿Entrenar? ¿Quieres recuperar tus habilidades? Comprendió al instante. Podemos ir al campo de entrenamiento. Hay suficiente espacio y no hay nadie ahora mismo. Excelente idea, vamos a volar. 15 minutos después, llegamos a un campo de entrenamiento vacío. Era increíblemente grande, mucho más grande que cualquier campo de fútbol. Parecía un campo gigante, blanco como la nieve, nivelado y cubierto de hormigón blanco. Sin gradas ni edificios. Solo tú, el hormigón y tus complejos. Clásico. Nada alrededor, el típico cielo. Nubes, nubes, nubes. Y el sol. Aterrizamos en el sitio. Entonces, ¿me ayudas a recordar cómo luchar? Y me vendría bien un repaso de mis habilidades de control de la luz, porque aparte de esto, disparo un láser al aire, como distracción, y luego me teletransporto detrás de Lute y le pongo la mano en el hombro, asustada, no recuerdo nada más. Adán, no vuelvas a hacer eso, casi te arranco la cabeza. Siseó el feroz exorcista. Incapaz de resistirme, sonreí. Considerando que llevaba una máscara, parecía bastante espeluznante. Un demonio con colmillos enormes y afilados sonriendo con sorna y mirándote directamente al alma. Los demonios se cagarían encima con algo así. Pero la propia Lute llevaba una máscara y al parecer, estaba acostumbrada a este tipo de circo, así que simplemente puso los ojos en blanco y suspiró profundamente. Está bien, cariño, no te preocupes, mejor ayuda a tu jefe. Disfruté troleándola. Entiendo por qué Adam se lo pasó tan bien. Entonces comencemos con lo básico y después entrenaremos. El entrenamiento duró varias horas. Primero, me explicaron los detalles del combate angelical, luego me lanzaron de un lado a otro, admitiendo que al parecer, mis habilidades estaban regresando rápidamente. Después pasamos mucho tiempo estudiando las habilidades mágicas de Adam, recuperando habilidades pasadas. Es curioso cómo lo llaman magia, cuando todo su sistema se basa en energía de luz clara y una lógica bastante rudimentaria. Por cierto, aprendí a crear esa proyección, mejoré mi telequinesis, dominé por completo la habilidad de crear portales e incluso experimenté un poco con el láser, haciéndolo girar en espiral para intentar golpear a Lute, que volaba hábilmente en círculos. Ella me esquivó con una mueca como si le estuviera lanzando basura, no un láser de luz letal, y de hecho se movió a la velocidad de la luz. ¿Entiendes el chiste? Al final, definitivamente valió la pena.
Conseguí el apoyo del lugarteniente de Adam, en quien confiaba y que sabía mucho sobre él, a veces incluso demasiado. La oportunidad de recuperar mi capacidad de combate fue gratificante. No podría enfrentarme a un serafín, claro, pero aparte de Lucifer, no hay serafines listos para el combate. Lo principal es no meterme con él por ahora. Dejar que se cueza en su propio dolor, haciendo trampas. Y hace poco, intentó entrar al cielo de nuevo para recuperar a su esposa. ¡Qué romántico! Y lo más gracioso es que su amada también quería irse al cielo. No le avisó, y cuando empezó a llamar, simplemente apagó el teléfono. Ni un adiós, ni un lo siento, ni siquiera un estoy en la tienda. Pura lógica femenina. Y luego incluso sonrió con sorna cuando Adam la confrontó por su marido. Solo la mención de que las acciones de Lucifer son una amenaza potencial para el cielo logró calmarla un poco. Eso fue lo que me dijo Lute, aunque mi memoria aún me decía que me fuera. Después del entrenamiento, nos sentamos en una cafetería a comer un helado de fresa buenísimo. El mío me lo regalaron, por cierto. Privilegios de estatus, ya saben. Y luego, tras caminar otra hora por el parque local, donde hasta los pájaros cantan a tiempo, al menos. Estoy bastante seguro de que ese maldito zorzal pió exactamente una vez por minuto, nos despedimos. Espero que Lute no haya salido volando a informar a Sera. Aunque, incluso si lo hiciera, tengo tiempo. Ahora al menos no estoy indefenso, y conociendo lo desdentados que están los serafines locales, creo que ni siquiera debo temerles, aunque no los conozco personalmente, y la información en internet puede ser poco fiable. Por cierto, sobre las rarezas. El sistema monetario aquí es una especie de surrealismo. Sí, existe el dinero, llamado el dólar celestial. Los capitalistas son indestructibles, incluso en el cielo. En realidad, el dinero aquí es principalmente decorativo. Se introdujo a petición de los propios residentes. Buscan motivación para trabajar. Así que es normal conseguir un trabajo, por ejemplo, de camarero una vez cada 100 años, trabajar un año o dos y luego holgazanear en las nubes durante otro siglo. Porque los servicios públicos son gratis, los apartamentos son gratis, la comida es gratis. Si quieres, vas al supermercado, lo coges todo, lo escaneas en la caja y te vas sin pagar. A nadie le importa. Los cafés y restaurantes funcionan con los mismos principios. ¿Trueno? No. Todo el mundo lo tiene todo. Y el dinero, eso es solo para presumir. En resumen, el cielo es una especie de experimento social mezclado con una especie de utopía drogadicta. Aunque, siendo sinceros, funciona en algunos lugares. No sin su locura, pero funciona. Volviendo al tema, me gustaría ganar influencia en el infierno. Esto no solo ayudará a la rehabilitación de los pecadores, sino que también fortalecerá mi posición en general. Y siendo sinceros, es agradable ser famoso, incluso en el infierno. La influencia es una moneda que vale mucho más en esos lugares que los dólares celestiales. Aunque solo sea porque en el infierno, nadie te escuchará así como así si no te has ganado el derecho a tener voz. Aquí reina el culto a la fuerza, el poder y el miedo. Claro, no tengo acceso al equivalente infernal de Google, ni siquiera a Internet infernal, si es que existe aquí, pero creo que puedo adivinar sin necesidad de romperme la cabeza. Mi reputación entre los pecadores es regular. Para ellos, soy literalmente el jefe final, la personificación de la catástrofe y el castigo celestial. Un arcángel ancestral que los ha masacrado por decenas, cientos, miles durante milenios. Deberían tenerme tanto miedo que les da hipo, pero conociendo la predilección local por la fuerza, probablemente también me respeten. Miedo y respeto. Una base muy sólida para la autoridad. Así que esos chistes míos sobre aparecer en una reunión de señores supremos. Quizá no sean tan chistes después de todo. Al contrario, si todo está bien organizado, podría ser el comienzo de una partida interesante. Le envié un mensaje a Lute. Vigila a Alastor. Cuando vaya a algún sitio con un montón de huevos conscientes, avísame. Breve, claro, sin detalles. Lute ya tiene demasiados motivos para preocuparse. No quiero agobiarla prematuramente. Para ser sincero, cuanto más avanza esto, menos entiendo lo que me pasa. Un momento me digo a mí mismo que no debo arriesgarme, que necesito pensarlo todo, verificarlo. Y un par de horas después ya estoy haciendo planes para intimidar a toda la cúpula del infierno. Definitivamente tengo tendencias suicidas. O tal vez es solo que la naturaleza de Adán está despertando en mí. En cualquier caso, necesito pensarlo todo bien. Pensarlo muy bien. Quería una distracción.
Lute me enseñó una aplicación, algo así como un equivalente local de Telegram. Los exorcistas tienen su propio chat privado allí, donde se agregan todas las exterminadoras activas. Naturalmente, enseguida me interesé por lo que escriben sobre mí. Quizás salga algo útil. Algo sucio, recuerdos, chismes, chistes internos que puedan revelar conexiones personales. Cualquier información vale su peso en oro, sobre todo ahora. Aunque, pensándolo bien, decidí dejarlo para la noche. Que sea un poco de entretenimiento antes de dormir. Y ahora necesito hacer otra cosa. Recuperar mi técnica con la guitarra. Ese vídeo tan deprimente debería estar en mi historial de reproducciones, ¿no? Lo encontré. Lo reproduzco. 5 minutos después, ya empiezo a arrepentirme. El tipo del vídeo habla como si su único objetivo fuera adormecer al oyente. Una voz monótona, viscosa y apagada. Como un tomate deprimente que empieza a dar clases de música. Ya había olvidado que era tan malo. Pero soy terco. Así que estoy sentado en la sala de música intentando sacarme algo de dentro. Mis dedos recuerdan, mi cabeza no. Es curioso cómo el cuerpo sugiere movimientos que la mente no entiende. Memoria muscular, eres un verdadero milagro. Me senté, rasgué, torturé las cuerdas. Y a mí mismo. En un momento, incluso pareció que le pillé el ritmo. ¿O solo parecía que era por aburrimiento? Más tarde, al anochecer, decidí echarle un vistazo a la charla con las hermosas exterminadoras. Leí un poco, me reí, incluso comenté algo. El chiste dio en el clavo. Alguien reaccionó con un emoji de alas. Acogedor. Cálido. Es un poco extraño darse cuenta de que la mayoría de estas dulces, y mortalmente peligrosas, chicas alguna vez eligieron el camino de una exorcista, pasando por el dolor y la purificación de la luz. Y ahora están en una charla bromeando sobre gatitos y hablando de nuevas alas como si fueran un accesorio de moda. Le deseé buenas noches a Lute. Sorprendentemente, respondió casi de inmediato. Tú también. Mañana seguiremos entrenando, jefe. No había emojis, pero pude detectar una cálida ironía en esas líneas. Sí, lo sé, cada vez levanto más sospechas. Muchas rarezas, cambios demasiado drásticos, comportamientos demasiado atípicos. Pero, maldita sea, estoy harta de tener miedo. De verdad. A veces solo quiero vivir. Aunque sea en el cuerpo de otra persona, en el rol de otra persona, y en un mundo completamente ajeno y jodido. Así que hora de dormir. Mañana será un nuevo día. Y con él, nuevos problemas, nuevos planes. Y quizás, aún más dolores de cabeza. Pero eso es mañana. La mañana empezó como siempre. Con un despertar vigoroso, acompañado de una serie de golpes salvajes al aire. Podría decir que fue un cata matutino o un calentamiento, pero sinceramente, parecían más bien estallidos aleatorios de hiperactividad. Al parecer, mi cuerpo, tras haber absorbido energía, decidió realizar otra demostración de poder matutino. En cualquier caso, me sentía de maravilla, como si la propia luz me hubiera inyectado una dosis de cafeína celestial directamente en las venas. Claro, empezar la mañana con tanto alboroto es de mala educación, así que fui a la cocina y con cara de sabio, decidí prepararme una taza de té. O mejor dicho, una taza de medio litro. Porque soy un arcángel, maldita sea, y tengo derecho a medio litro de té por la mañana. El aroma de hierbas, el sabor intenso. Divino. Me pregunto qué tipo de hierba tendrá. Es simplemente delicioso. Lo busqué en Google. Resulta que es el té más común, disponible en cantidades ilimitadas en cualquier supermercado. Bueno, seré. ¿En serio? Estos ángeles están tan consentidos que incluso su té está a la altura de las variedades terrenales de élite. ¡Qué cabrones! Aunque, espera. Ahora soy un ángel. Bueno, es hora de aceptar la nueva realidad con todas sus ventajas. Una sonrisa burlona se dibujó en mi rostro, reflejando siglos de ambición y travesuras juveniles. Ahora puedo beber este té divino tanto como quiera. Por toda la eternidad. Ja 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 ja. Sí, eso es exactamente lo que sonó en mi cabeza. Con una taza llena de ambrosía sagrada, fui a mi estudio. Y por supuesto, no ocurrió ningún milagro. Los libros y papeles desordenados no habían desaparecido por arte de magia. Ningún elfo doméstico vino a limpiar los restos del caos creativo del anterior dueño de la oficina. Bueno, al diablo con ellos. Tendré que hacer gala de mi fuerza de voluntad y coger una escoba metafísica. Tras 30 minutos de lucha desigual contra el desorden, el estudio adquirió un aspecto digno de un arcángel erudito.
Estanterías hasta el techo, un escritorio tallado color marfil con incrustaciones doradas, un sillón en el que uno podía hundirse para un dulce sueño. La combinación de colores, blanco y dorado, como corresponde a un ser celestial que se precie. El resultado fue más que decente. Por cierto, la limpieza realmente ayuda a ordenar las ideas. Es un hecho puramente psicológico. El orden externo trae orden interno, o algo así. Decidí entrar al chat de exorcistas un par de minutos. Impresiones maravillosas. Fila, una de las exorcistas, había publicado una foto de un gatito. Una criatura adorable con pelaje blanco como la nieve, ojeras y una colita adorable con la punta oscura. Escribió que sus gatos habían dado a luz recientemente este milagro y que estaba lista para darle un buen hogar. A juzgar por los comentarios, esos regalos eran habituales para ella, casi anuales. Y al parecer, ya todos se habían llevado sus gatitos a casa. La envidia me carcomía por dentro. Miro la foto y pienso. Sí, con un aliado así, podría seducir a cualquiera. Quiero decir, calentar la casa con amor sincero y mimo. Claro, eso es exactamente lo que quería decir. Riendo de la situación, le envié un mensaje a Lute. Buenos días, mi querido teniente, ¿cómo está? Y mientras esperaba la respuesta, finalmente me decidí a leer ese libro sobre convertir ángeles en exorcistas. Un trabajo serio, pensé. Hasta que leí la primera página. Este idioma extraño. Un sudor frío me cubrió la frente. ¿Qué más había cambiado en mi cabeza mientras no prestaba atención? Recuerdo acostarme después de otro día deprimente y despertar en una casa extraña, en un cuerpo extraño, en otra realidad. ¿Qué pasó entre tanto? ¿Quién me transmigró? ¿Dios? ¿La oscuridad? Me bebí el té de un trago, me recosté en la silla, intentando recomponerme. No, esos pensamientos me llevan a un abismo de paranoia. Y es fácil ahogarse en ese abismo. Necesito calmarme, distraerme, no hundirme más. Bajé, preparé té nuevo, repetir este ritual siempre ayuda, y volví a la lectura. El libro resultó ser más sencillo de lo que esperaba. Los términos eran rudimentarios. La descripción del proceso, paso a paso y de una lógica banal. En esencia, estaba listo para realizar el ritual ahora mismo, si tuviera un sujeto de prueba y un poco de experiencia. La teoría no podía ser más sencilla. Entonces, ¿por qué Lute dijo que era complicado? Quizás quería asustarme, ¿o era el anterior Adam tan idiota? Aunque no, él escribió este libro, así que no es una opción. Qué extraño. Leí hasta el mediodía, tan absorto que no me di cuenta de cómo pasaba el tiempo. Y entonces, por fin, apareció una notificación. Lute había respondido. Me pregunto qué estuvo haciendo todo este tiempo. ¿Por qué tardó tanto en escribir? ¿Qué pudo haberla retrasado? No soy paranoico, claro, pero aún así hay motivos para ser cauteloso. En cualquier caso, era hora de entrenar. Ella ya me esperaba en el campo de entrenamiento. Pero yo, como un holgazán y un entusiasta de la comodidad, decidí no volar, sino simplemente abrir un portal. Ya basta de vuelos agotadores. Ahora soy un hombre de portales. Y que tiemble todo el infierno y aplauda todo el cielo. Adquiriré un poder que mi padre, el Adán anterior, jamás soñó. Punto de vista laúd esta mañana empezó de alguna manera diferente. Normalmente me despierto bruscamente a las 7:30 am, no porque me obliguen, sino por costumbre, perfeccionada hasta el automatismo. Me levanto, hago ejercicio rápido, corro por el parque y luego desayuno. Una tortilla con tostadas y un café bien cargado. A las 9, ya estoy alerta, lista para nuevas misiones, ideas e informes interminables. Pero hoy abrí los ojos a las 9:30. 2 horas de diferencia, y mi agenda se descontroló por completo. Me quedé en la cama, mirando al techo, incapaz de levantarme. ¿Por qué? Porque anoche apenas dormí. Y todo por su culpa. Por el nuevo Adán. Él era diferente. Se notaba de inmediato, a primera vista. Se había vuelto más suave. Más silencioso. Como si el odio en su interior, que antes ardía con fuerza, se hubiera convertido en una cálida y apenas perceptible luz de amor que abraza, no quema. Apenas me molestaba. Y cuando salíamos del café, simplemente me tomaba la mano. Con calma, con confianza, con dulzura. Y su mano, cálida y fuerte, todavía la sentía como si estuviera en mi palma. Recordaba literalmente cada paso en el parque, cada frase tonta, cada palabra que usaba para llenar el silencio y que no me sintiera incómoda.
No podía dormir porque mi corazón latía como un generador maldito, demasiado fuerte. Y los pensamientos se arremolinaban en mi cabeza como moscas molestas. ¿Por qué había cambiado? ¿Qué le había pasado? Y lo más importante, ¿por qué no decía nada? Me metí en la ducha, dejé que el agua fría se llevara los restos de las diversiones de la noche, pero ni siquiera eso ayudó del todo. Mi cabeza seguía zumbando con un nombre. Adam. Y la pregunta, repetida 100 veces. ¿Qué le pasa? No recuerda. Eso ha quedado claro. Y al parecer, no solo no recuerda, sino que tiene miedo. Miedo de contarlo, miedo de admitirlo, miedo de pedir ayuda. Lo noté casi de inmediato. Parece cerrarse en banda cuando la conversación deriva hacia esto. Distrae, bromea, cambia de tema, como un niño que no quiere enseñarles a sus padres que rompió un jarrón. Así que decidí. Si no quiere la ayuda de los serafines, si tiene miedo, allí estaré para ayudarlo y no diré ni una palabra a nadie. A veces, el silencio es la mejor manera de demostrar de qué lado estás. Mientras se preparaba el café, me senté en la terraza. Los rayos del sol me calentaban suavemente los hombros, el aire era fresco y unas nubes perezosas se cernían sobre el horizonte. Un idilio celestial. Pero dentro, todo bullía. Pensé en Adam. En cómo era. En cómo se había convertido. En cómo me mira cuando cree que no lo veo. Antes, era diferente. Para todos nosotros, los exorcistas, era casi una leyenda. Un hermano mayor, a veces un padre estricto, y a veces esa persona a la que podías acudir llorando y que simplemente te abrazaba, sin hacer preguntas. Era respetado. Era querido. Y sus peculiaridades, como sus groserías en momentos inoportunos o su hábito de hacer todo al azar, se percibían como parte de su imagen. Su carisma, fuerza y dedicación a la causa de la luz lo superaban todo. Podía ser insensible. Podía ser cruel. Pero siempre era justo. Él nos protegió. Y precisamente por eso le perdonamos todas esas pequeñas cosas. Tomé un sorbo de café. Amargo, fuerte, delicioso. Como corresponde a una mañana llena de dudas. Y entonces mi mascarilla sonó. Una notificación. Un mensaje de Adam. Buenos días, mi dulce teniente, ¿cómo está? Me quedé paralizado. Bueno, ahí está. Ya no es solo un zumbido en mi pecho, es el repiqueteo de todas las campanas del cielo. Mis mejillas se enrojecieron solas. Maldita sea, Lute, ¿qué te pasa? ¿Has luchado contra demonios y pecadores, y un mensaje te inquieta? Pero aún así, es este mensaje. Esta frase. Él. Nuevo. Extraño. Desconocido. Pero, de alguna manera, increíblemente querido. Apreté la mascarilla contra mi pecho y me permití un par de minutos para sonreír. Luego, respiré hondo. Adelante. Aún queda mucho por hacer. Y mi corazón seguía latiendo. Demasiado fuerte. Demasiado vívidamente. Demasiado real. Pofadam MC, Lute realmente estuvo arrasando hoy. ¿Entiendes? Lute. Rompiéndolo. Sí, también me odio por esa broma. Pero ese no es el punto. El punto es que durante el entrenamiento, me hizo pasar un verdadero infierno en el cielo. Irónico, ¿verdad? Peleábamos con lanzas. Y aunque yo estaba en un nivel completamente diferente en todos los aspectos física, energética e incluso en velocidad de reacción, al limitarme deliberadamente, apenas podía mantener mi defensa. Simplemente blandía la lanza y paraba sus ataques ultra rápidos. ¿Contraataque? ¿De qué hablas? Estaba en modo bebé contra una aplanadora. Lute, por supuesto, se dio cuenta. En cierto momento, incluso murmuró que yo tampoco había sido muy amiga de las lanzas. Como si la bendita espada lo fuera todo para mí. Y así, después de un par de docenas de palizas, por fin me dieron otra arma. Una hoja de acero angelical. Una katana. Una katana, Carl. Al principio ni me di cuenta. Solo la miré. Una hoja delgada y curva, inusual para los diseños locales. Lute dijo que era un regalo de uno de los herreros y que yo mismo la había pedido hacía unos 100 años. Bueno. Me dejé llevar. Literalmente. 3 estriques. 3. Y la lanza de Lute, con una especie de gemido de sorpresa, sale volando de sus manos, y la hoja de mi katana ya está tocando su cuello. Ambos nos quedamos paralizados. Yo, con cara de ¿qué demonios acaba de pasar?
Ella, con los ojos muy abiertos y una gota de sudor corriéndole por la sien. ¿Acabas de improvisar eso? Preguntó con voz ronca. Eso parece. Antes no podías hacer eso. Lo sé. Y en ese mismo momento la rabia empezó a hervir dentro de mí. ¿De dónde obtuve estas habilidades? Sí, en mi mundo anterior, practiqué kendo. 2 años, para ser preciso. También practiqué wushu, karate, boxeo, natación, turismo, bailes de salón, sin reírse. Fútbol, escalada en roca. Yo era ese colegial que saltaba de una sección a otra, de un club a otro y de un estudio a otro. Era bastante bueno, pero no demasiado fanático. Simplemente buscaba mi propio camino, así que era competente con la katana. Pero, maldita sea, no a este nivel. Era un buen espadachín, no lo niego. Club deportivo, kendo, espadas de bambú, arcos, tiras. Todo al pie de la letra. Pero eso era un club deportivo, no alguna mierda pseudo china de un anime donde blandes una espada, y el aire se divide, sale una onda expansiva de energía y ¡zas! Un árbol se corta por la mitad, una piedra se hace añicos, el acero chisporrotea. No, en serio, después de eso, literalmente corté por la mitad un muñeco de entrenamiento hecho de metal angelical con un golpe de espada. No debería destruirse. Ni siquiera debería doblarse. Pero... ¡zas! Y por la mitad, y no era la espada. Lo comprobamos. Esto ya era algo de nivel maestro, como si hubiera pasado 10 años en las montañas bajo la tutela de un viejo japonés alcohólico que me daba de comer arroz y me golpeaba con un palo por cada error, ya te haces una idea. Control, técnica, movimiento. Todo surgió de forma natural. Y luego, tras entrenar un poco, aprendí a usar estas habilidades conscientemente. ¿Qué carajo está pasando? Con esta pregunta, me adentré en experimentos con la luz. ¿Y cómo lo hice? Me atrapó. Si ayer estaba disparando un pequeño rayo, y Lute me esquivaba perezosamente con una mirada de ¿en serio? Hoy decidí. ¿Y si no fuera un solo rayo? Sino, digamos, una docena, y cada uno con una trayectoria única. ¿El resultado? 10 segundos después, Lute ya esquivaba como un gato frenético, y entonces... la atraparon. La atrapé, bombardeándola por todos lados, y un rayo la golpeó suavemente en el muslo. Victoria. Y de nuevo, este no es el estilo de Adam. Y para mí, incluso, fue de alguna manera natural. Esto es aterrador. ¿Por qué mi estilo de lucha era tan diferente al de Adam? ¿Qué me hicieron? ¿Y quién? ¿Fue Dios? ¿O alguien más? Adán era fuerte, así que ¿por qué me impusieron estas habilidades? Después del entrenamiento, fuimos al mismo café. Yo, como ayer, intenté pagar. El dueño, un hombre canoso y afable con ojos de veterano militar, me miró a mí y luego a Lute. Sonrió. Comprensivamente. Me gusta. Ajá, ustedes dos tienen un romance, lo veo todo, labios sellados. Y de repente, una mesa en el tejado. Mantel. Velas. Flores. Clásico. Lute fingió no darse cuenta, pero las puntas de sus orejas adquirieron el color de las cerezas maduras. Y eso, por cierto, es bastante difícil, con su naturaleza de exorcista. Charlamos. Sencillamente, como humanos. Ella me contó sus costumbres locales. Yo intenté descubrir cómo era mi vida. Y luego... vinimos a mi casa. Y pasamos la noche juntos. No habrá detalles. Sí, pervertidos repugnantes, os veo y estoy leyendo vuestras mentes. Si te interesa saber qué hacen hombres y mujeres adultos por la noche en la misma cama, debes visitar un sitio con un icono rosa y una suscripción paga. Pero aquí tenemos una historia. Y relaciones. Y alma. Y allí me quedé. Abrazando a una hermosa niña, husmeando suavemente a mi lado, su suave cabello extendido sobre la almohada y su cálido aliento haciéndome cosquillas en el pecho. El silencio llenó la habitación, solo el suave murmullo de la ciudad nocturna y el apenas perceptible aroma a jazmín, que al parecer usa como perfume. ¿O es de su champú? No importa. Lo importante. Es acogedor. Y por primera vez en todo esto, me sentí tranquilo. Como si nada de esto importara. Como si estuviera en casa. Cerré los ojos. Sonrió. Y se quedó dormido.